Algunos creen que fue por las malas amistades, mientras que otros aseguran que no, diciendo que Guillermo simplemente quería ser alguien importante y quería, por qué no, quedar en la historia como alguien a quien idolatraba desde hacía tiempo, el asesino Robledo Puch. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién fue? Todo inició antes, pero 1996 fue el año cuando las alarmas se prendieron, ya que diferentes robos se estaban dando, principalmente en algunos barrios de Capital Federal y algunos en la zona norte de Gran Buenos Aires. La delincuencia, por supuesto que no era una novedad, pero la diferencia en este caso era la violencia con el cual se estaban concretando estos hechos. Y un dato importante es que siempre parecían ser los mismos. No tardaron en llegar los asesinatos, lo cual fue el comienzo del fin para este grupo llamado la Banda de los Nenes Bien. Para entender esto tenemos que nombrar a Guillermo Álvarez. Este muchacho, el mayor de 3 hermanos, había estudiado en los mejores colegios, pertenecía a una familia acomodada de la zona de Acasuso. Su padre era dueño de varios cines de Buenos Aires, algunos destinados para el cine porno. Por lo cual entendemos que no le faltaba nada, tenía una vida de privilegios, pero evidentemente el cerebro muchas veces funciona en una sintonía diferente a lo que esperamos, posiblemente por problemas familiares que derivan en malas conductas. Esto lo digo porque sus padres se separaron cuando aún era bastante chico y a raíz de esto los problemas en la escuela comenzaron sin pausa. Tal es así que lo echaron de 3 colegios a los que asistió. En su adolescencia comenzó a ir a un gimnasio de la zona norte. Estamos situados en 1994. Primero empezó haciendo musculación y a los meses sumó también defensa personal y boxeo. Según él, en las entrevistas posteriores, aseguró que ahí, en este ambiente, conoció a diferentes personas que le activaron esa chispa que tenía dentro, pero que aún no se había encendido. De por sí era grandote y se había convertido a su vez en alguien musculoso, por lo cual se ganó el apodo de El Pato Vica, o también lo llamaban como El Pato Vica Álvarez. Lo que muchos no saben o poco se habla es que desde 1995 Álvarez ya estaba incursionando en la delincuencia, primero robando alguna bicicleta, algún estéreo de algún auto, alguna moto de baja cilindrada. Cosas que tal vez eran menores, pero le sirvieron de escuela para lo que se estaba viniendo y su cerebro puntualmente estaba planeando. Terminado 1995 se le ocurrió una idea que marcaría un antes y un después, y necesitaba gente dispuesta con mucho coraje para hacerlo. A él no le hacía falta plata, eso era más que claro, pero tenía que conseguir personas que sí tengan hambre y que no tengan nada que perder. Álvarez se tomaba un remis y se metía en Villa La Cava y también en Villa Uruguay, entre tantas otras, con un simple objetivo: caminar la zona, hablar con los pibes y reclutar un equipo para salir a robar de manera más importante. Estos pibes, y no es un dato menor, tenían entre 12 y 15 años. Álvarez los manipulaba como quería, convenciéndolos de que serían robos tan importantes como para salvarse de por vida. Ya con 18 años y en 1996 este grupo de delincuentes comenzó a concretar robos muy violentos en diferentes restaurantes de la zona norte y Capital Federal. Iban fuertemente armados, muchos de ellos drogados, agrediendo sin ningún motivo a los clientes y víctimas de los propios robos. Para mayo y junio, el Concheto Álvarez, como se lo apodó posteriormente, estaba en uno de sus peores momentos. Prácticamente no dejaba de cometer robos sin ningún tipo de necesidad, simplemente por el hecho de hacerlos y sentirse, como lo dijimos al principio, importante. Pero en el mes de julio de 1996, precisamente el 27, tal vez fue el punto de quiebre. Pero nos vamos a ir primero al día 23, cuando Álvarez estaba en La Cava con parte de su grupo y salieron a robar como siempre. El robo de autos era habitual para ellos porque los necesitaban para huir de la zona en cuestión, los descartaban y nadie los lograba ubicar. De esta forma robaban continuamente, algo que lamentablemente hasta el día de hoy lo siguen haciendo los delincuentes. Primero se llevaron un Renault 18 con el cual cometieron varios robos, luego lo descartan y roban un Peugeot 504 perteneciente a la familia Gardiner. Con este vehículo cometieron algunos hechos más y así fue que llegan a la zona de Martínez y se encuentran con un flamante Mercedes-Benz que estaba llegando a un chalet de la zona. Los abordan muy violentamente, era una familia completa que estaba llegando a su casa. Nadie se resistió en ningún momento, pero pasó algo
que genera dudas. Al parecer, el cómplice de Álvarez intentó meterse en la casa empujando a la hija de la menor de la familia. Y en ese momento Guillermo Álvarez fusiló al padre de la familia, que al parecer intentó sujetarla. Se subieron al auto y se escaparon lo más rápido posible. La gravedad de este hecho estaba a la vista, pero todo se complicó aún más cuando salió a la luz que el dueño de este Mercedes-Benz era nada más ni nada menos que el empresario Bernardo Loitegui. Sin embargo, el rey delictivo no terminó ahí. Horas más tarde, estamos situados en la madrugada del 28 de julio, se fue junto a su cómplice, el Osito Reynoso, a Belgrano y entraron para asaltar el Pub Company. Lo hacían de una forma que ya tenían planeada y ensayada. Ingresaban como cualquier otro cliente y en un determinado momento, mediante una seña, el asalto comenzaba. Para ese entonces, la otra parte de la banda estaba esperando también para reaccionar. No imaginaron jamás, por supuesto, que entre las personas dentro del lugar estaba Fernando Aguirre, un subcomisario de la Policía Federal Argentina. Si bien se encontraba de civil, esperó el momento apropiado y casi cuando ya se estaba retirando la banda, dio la voz de alto sin dudarlo y comenzó un tiroteo muy peligroso dentro del pub, donde queda herido el Osito Reynoso. Lamentablemente, uno de los disparos también le da al subcomisario y queda tirado en el piso, pero con vida. Ahí fue cuando Álvarez se acerca, lo mira y lo remata en el piso a sangre fría en clara venganza por haber herido a su compañero el Osito Reynoso. Pero no fue la única víctima. Una chica llamada María Andrea Carballido, que estaba en el pub festejando su cumpleaños, estaba con un ataque de nervios por todo lo que pasaba, gritando y llorando en el piso desconsoladamente. Álvarez se acerca en silencio, se queda mirándola unos segundos y le pega un tiro en la cabeza simplemente porque estaba gritando. Es más, en una de sus declaraciones confesó que la mató simplemente porque no dejaba de gritar y le molestó. Escapan de ahí, pero Reynoso estaba muy mal herido, así que lo dejaron en el sanatorio San Lucas de Acassuso. Este muchacho había perdido mucha sangre y tenía perforado algunos órganos, por lo tanto, murió a las pocas horas. Álvarez se enteró de esto, agarró parte del botín y con un remis se fue a la mañana siguiente a la casa de la familia de su compañero. Quería entregar su parte para que al menos puedan disfrutarla. Alguien importante en esta causa fue aquel remisero que lo llevó esa mañana, porque escuchó todo y con lujo de detalles la conversación entre Álvarez y la hermana de Osito Reynoso. Posteriormente declaró ante la justicia y en parte gracias a sus palabras lograron encarcelarlo. Fue detenido a las pocas horas y aunque no encontraron el arma homicida, había pruebas suficientes. Y aunque parezca mentira, terminó en la antigua cárcel de Caseros, donde concretó un cuarto asesinato. Durante un enfrentamiento en uno de los pabellones, atacó a puntazos a otro preso llamado Elvio el Moñito Aranda y lo mató. Hasta ese momento se venían sumando las causas y juicio tras juicio fue condenado en todas. Cuando se dio el juicio sobre el crimen del Pub Company fue a puertas cerradas, por lo que no hubo prensa. Y se cuenta que la familia de la chica asesinada en un momento comenzó a insultarlo, pero Álvarez, lejos de conmoverse o arrepentirse, primero sonrió, luego le respondió con una carcajada y finalmente quiso agarrar a trompadas, quiso pegarle al padre de la víctima. Finalmente, el Concheto Álvarez fue sentenciado a prisión perpetua más reclusión por tiempo indeterminado, es decir, que no tiene fecha de salida. Fue algo ejemplar y donde tal vez a quien podemos colocar como ejemplo, como similar, es a Robledo Puch. Hay que dejar claro algo, muchos creen que Álvarez era adicto, pero no es así. No consumía ni drogas ni alcohol, todos sus robos los hacía en plena conciencia, no así sus compañeros que muchos sí se mantenían bajo efectos de algunas sustancias. En Caseros se dio algo muy llamativo y curioso. Un gran número de presos se pusieron de acuerdo para realizar una denuncia contra el servicio penitenciario. ¿Por qué? Ellos decían que varias noches por semana los dejaban salir con el fin de ir a robar y luego repartirse el botín. Con esto ellos ganaban ciertos beneficios dentro de los pabellones. Esto se investigó y más allá de que tranquilamente podría haber sido cierto, jamás se esclareció, seguramente por algunas trabas que algunas personas pusieron para que nadie llegue hasta el fondo del asunto. Pero a raíz de esto, Álvarez fue trasladado a la central de gendarmería donde, ahí sí, estaba mucho más cómodo que en Caseros e incluso tenía una computadora con la cual pudo estudiar.
En el 2015 logró salir en libertad condicional. Su papá se lo llevó a la provincia de Entre Ríos con el fin de alejarlo, en cierto modo, de los medios y de la ciudad. Pero la paz no duraría por mucho tiempo. Semanas más tarde desaparece de Entre Ríos y fue detenido en Microcentro por robarle un bolso con 67.000 pesos a una persona de nacionalidad colombiana que había salido de una financiera. El Concheto nuevamente fue juzgado y sentenciado a reclusión perpetua. Actualmente sigue detenido sin fecha de salida, pero bastante bien instalado. Se sabe que está dirigiendo el centro universitario de la cárcel de Devoto. De hecho, le faltan muy poquitos meses para recibirse de abogado. Y al parecer, desde que entró ahí, está en paz. Pero claro, jamás se arrepintió de todo lo que hizo, tal cual Robledo Puch, a quien idolatró durante toda su vida. Muchas gracias por llegar al final, me gustaría saber qué te pareció este caso y si lo conocías. Nos vemos el próximo domingo y como siempre, te deseo una muy buena noche.